obrigado por estar aqui conosco. Me pediram que apresentasse o Matias, mas eu acho que o Matias dispensa apresentações. Por acaso, tem alguém aqui nesse público todo que não sabe nada a respeito dele? Então acho que eu preciso apresentá-lo. Matias é o exemplo mais completo daquilo que se chamava há 25 anos atrás de crianças índigo. Seres que nasceram a partir do ano de 1987 em diante, que trazem uma capacidade de recordação que nós, simples mortais, não temos. Ele tem a memória da história do planeta Terra todo dentro da lembrança dele. E como a história da Terra é praticamente desconhecida para todos nós conhecemos a história da Terra de um ponto de vista muito recente. As informações que ele traz são muito preciosas, porque já passaram várias civilizações aqui no nosso planeta. Estamos falando de 30 mil anos atrás, de 15 mil anos atrás, onde nem existe história conhecida. E ele tem essa lembrança. E a partir dessa lembrança é que ele consegue nos fazer relembrar da história do planeta e do nosso propósito de estar. Alô? Então eu não vou me alongar, vocês vão ver conforme ele for fazendo sua explanação o quanto de precioso tem essa recordação toda que ele traz consigo e o quanto é importante que a gente se lembre de tudo isso. Então, não preciso me alongar mais. Matias de Stefano. Obrigado a todos vocês. Eu estou aprendendo português, mas não posso falar tanto seguido, tanta informação. Então, eu falarei espanhol devagar. Vamos. Bueno, este es el primer taller, la primera palestra que hago desde hace 1 año y medio o 2. Así que no me acuerdo mucho de lo que solía decir. Es como que, tanto para mí como para muchos, es un pequeño repaso de la información que he estado trabajando en los últimos 5 años, pero que en estos últimos 2 años no he estado trabajando. He estado con otra cosa totalmente diferente y recién ahora volvemos a comenzar a ordenar un poco la información para que, dentro de todo lo que hemos estado descubriendo el año pasado, en el 2012, podamos hacer una especie de hilo, ¿sí? de seguimiento de lo que significa toda esa información y compartirla con personas que hasta ahora no lo han podido tener o no lo han podido escuchar de la manera en que yo lo venía contando. Esta, no sé si se va a ver bien, ¿se ve bien? Vamos a ver cómo viene después. Si no, se puede apagar las luces. Tem como apagar as luzes em geral? Antes que nada, todo esto que voy a explicar aquí tiene una intención específica. No es solamente contar historias o contar la historia del universo y cómo funciona, sino que tiene que ver con entender un lineamiento, una historia que nos transporta a nosotros a comprender cuál es nuestro rol como humanidad, sociedades, civilización hoy, en el presente, hacia el futuro. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero para eso yo podría empezar a hablar de comenzar a hablar de algunas cosas ya directamente de lo que venimos haciendo del año pasado. Pero mucha gente a lo mejor no lo comprende muy bien, ¿sí? Porque la historia de la cual viene todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, hace mucho eco esto. La historia de la que vamos a trabajar a partir de ahora tiene que ver con el origen del universo. Y muchas veces, si no comprendemos de dónde vienen algunas cosas,
luego nos desubicamos. Es como intentar comprender todo, el conjunto de todo lo que somos, de dónde venimos, de por qué venimos, para después empezar a trabajar en la razón por la cual decidimos nacer hoy en día, en este lugar. ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? A ver. Porque por ahí empiezo a hablar muy rápido y no me doy cuenta. Si hablo muy rápido me gritan, ¿sí? Bueno. A ver. Nosotros, desde hace miles de años, hemos tenido direcciones de dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Hace más de 26.000 años que se nos viene explicando desde las estrellas a la Tierra cuál es el propósito, qué vinimos a hacer como humanidad. Pero, sin embargo, en muchos periodos nos hemos olvidado, por cuestiones naturales que vamos a ir hablando acá para el que no la sabe. Nos vamos olvidando de todo esto. Y esas civilizaciones nos entregaron en su momento la información y la dejaron aquí escrita para que nosotros, en este tiempo, volvamos a recuperarla y volvamos a reconocer qué hacemos y hacia dónde estamos yendo juntos. Entonces, por ejemplo, un breve inciso, el año pasado, 2012, todos esos lugares fueron visitados, prácticamente casi todos, fueron visitados por un viaje que hicimos, del que voy a hablar, y que en ese viaje teníamos como objetivo reconectar, encontrar y reconocer todos los lugares que en la antigüedad se decían sagrados para que hoy podamos empezar a trabajar. Es como intentar comprender una gran computadora y saber cómo usarla para luego hacer el trabajo y trabajar en red. Eso es lo que venimos haciendo. Entonces, para entender eso, para comprenderlo de una mejor manera, tenemos que volver al origen, ¿sí? Vamos a volver al origen de cómo se crearon todas las cosas. Por una razón específica, porque es importante saber, para todo lo que vamos a hacer hacia el futuro, las bases a través de las cuales se hace todo en la creación. Por eso es importante hablar de las bases universales. Las bases universales lo que nos van a mostrar es de qué manera hoy podemos actuar y en qué lugares podemos actuar para empezar la transformación. Entonces, ese es el primer punto que vamos a ir tocando. Esta información, para hacer un breve inciso, como dijo Waldemar, se me ha permitido recordarla, no para enseñar, sino para recordarles a ustedes. Es decir que ustedes ya saben todo esto que yo voy a explicar. Esto es un resumen de lo que ustedes ya saben. Lo único que intento con esto es que ustedes se acuerden, ¿sí? Entonces, la intención es que vamos a repasar algunos puntos para que ustedes luego aten los cabos sueltos que tengan de lo que ustedes ya saben, ¿sí? Eso es lo que vinimos a hacer, lo que llamamos bibliotecarios. Nosotros, los bibliotecarios, somos los seres más aburridos del universo. Así que intentaré hacerlo un poco más entretenido, si se puede. ¿Por qué aburridos? Porque trabajamos con cálculos de información, nada más. Entonces, buscábamos la información general, la almacenamos en un lugar que se llama registros akáshicos, no sé si lo conocen a eso. Akáshicos, ¿suena el nombre? Un nombre hindú que significa luz, registro de luz, ¿sí? Lugares donde está toda la información. En esos lugares que está toda la información es donde trabajábamos los bibliotecarios. Algunos de ellos, de los millones y millones que hay, solíamos compartir esa información. Entonces se nos dijo en un momento, hace miles y miles de años, se nos dijo, ustedes que comparten, ¿podrían ir y seguir contando cuentos a la gente? Entonces algunos estábamos un poco locos, dijimos que sí. Y bueno, entonces acá estamos. Por eso mismo, como venimos de un lugar que podríamos llamar la fuente de la información, no vamos a tocar toda la información, sino los conectores de toda la información. Ustedes rellenan el resto. Ustedes son los que saben lo que va entre medio de esa información, ¿sí? Vamos a intentar unir el mapa nada más, trazar el camino. Lo primero que hay que comprender, entonces, para hacer un repaso de todo, es el principio, cómo surgió todo.
¿Cuál es el origen de las cosas? El origen de las cosas, según los libros sagrados, según la humanidad religiosa, obviamente empieza a través de Dios, ¿sí? Pero no habla, por ejemplo en la Biblia, no habla que vino Dios e hizo algo. Al principio dice, al principio fue el verbo, ¿sí? Al principio fue el verbo. Por lo tanto, hay una cosa y una creación que es anterior a cualquier otra cosa, que está en todas las religiones. La palabra santa, la palabra divina, como le quieran decir, el Om para los orientales. Entonces, hay un sonido que nos conecta a todos. Por eso es importante reconocer primero que nosotros venimos de un sonido, una palabra, la palabra creadora. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a verlo muy resumidamente. En el universo, vamos a tratar de entender lo siguiente. En el universo no es un solo universo. El universo son millones y millones y millones de universos. Dentro de esos millones y millones de universos, que no nos interesa en este momento para que no nos duela la cabeza, ¿sí? Porque ya sería, eso es problema de Dios, no nuestro, ¿sí? Nuestro problema es lo que está dentro de uno de esos universos, que es el que nosotros elegimos crear, ¿sí? Dentro de todo eso hay una entidad que podrían llamar Dios, si quieren, es un nombre ya bastante usado, o esencia divina, ¿sí? Como quieran decirle. Esa esencia divina lo que hizo fue generar una conciencia que generase experimentación, ¿sí? ¿Por qué experimentación? Porque un ser ya sabe qué es, ya sabe todo, absolutamente. Pero una cosa es saberlo y otra experimentarlo. Yo puedo saber un montón de cosas leyendo muchos libros, pero si nunca salí a vivir lo que dicen esos libros, no sé realmente si lo que sé es verdad. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es, en el universo, crear esa realidad que yo sé para vivirla de muchas maneras y hacerla evolucionar. La evolución en el universo es como para nosotros respirar, es algo vital. Es algo que se necesita, siempre se tiene que transformar. Y uno pregunta, ¿por qué respiro? Porque si no me muero. Y el universo, ¿por qué evoluciono? Porque si no me muero. ¿Sí? Es constante, es algo natural que surge en el universo. Una cuestión que solamente comprende su finalidad desde los serafines, querubines y la máxima divinidad. O sea que a nosotros mucho no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es nosotros, que venimos de la parte arcangelical, ¿sí? Arcángeles, que lo que vamos a hacer es generar todo lo demás para poder experimentar. Somos una parte de esa divinidad, de esa conciencia que surge y que es cuando ese Dios, esa divinidad, se da cuenta de que para conocerse debe experimentarse. Entonces imaginemos que es como si un bebé, algo que está así como en una esfera, una pelota, que saca una mano y se la mira. ¿Vieron los bebés cuando nacen? Que a los días empiezan como a mirarse y a querer verse los pies, reconocer. Es lo mismo que va a hacer en este momento la divinidad. Empezar a extraer partes de sí, un brazo, otro brazo, la pierna. Empiezo a conocerme a mí mismo. Y esa es la creación, esa es la expansión del ser. Cuando se expande, nos hacemos conscientes de que tenemos que reconocer. Pero esa expansión es así, como una cosa así. Eso que genera otra frecuencia. Esa frecuencia, que es ese respirar de me estoy conociendo, nosotros la llamamos sonido, som, ¿sí? O... Ese es el respirar del universo, el principio de la conciencia. ¿Por qué se genera eso? Porque la conciencia empieza a vibrar. Y cuando empieza a vibrar como las cuerdas vocales, y se empieza a reconocer hacia todo el confín del universo. ¿Hasta dónde? Hasta un punto que para nosotros es inimaginado, que se llaman paredes universales o espejos del cosmos. Es un punto que es como la membrana de una célula en la que llega ese sonido y rebota. Y empiezan los ecos, ¿sí? Todas las frecuencias diferentes que se generan en todo el universo. Esos sonidos lo que generan es una expansión de vibración, cada vez más vibración. Esa vibración nosotros la podemos llamar calor,
muy humanamente dicho. Hay muchos conceptos muy humanos, ¿sí? El calor. ¿El calor qué es? Esto. Entonces, lo que sería el magnetismo. El magnetismo genera otra frecuencia muy fuerte, una frecuencia que se expande y genera un gran movimiento en el universo, como si fuese caótico. Vieron que en todas las creencias se dice que el principio fue el caos, ¿sí? El caos que generó todo. ¿Qué es el caos? ¿Qué creen que es el caos? El caos es lo que humanos llaman amor, ¿sí? No es que soy contra el amor, ¿eh? O sea, ahora voy a explicar. El amor. Nosotros tenemos como humanos un concepto de que el amor es el mayor equilibrio que existe, ¿sí? Pero el amor existe en equilibrio por otra cosa, por otra energía. El amor por sí solo, los humanos podríamos llamarlo magnetismo, energía magnética en constante movimiento. Esa energía de amor, ¿por qué es caótica? Lo vamos a aplicar a nuestra propia vida. Fíjense, cuando ustedes se enamoran, ¿están centrados? Es como que, ¿no? Empezamos a, que disparamos toda la energía para todos lados y todos los chakras nos explotan y estamos como medio así revolucionados, ¿no? Esa energía del amor lo que hace es expandir y generar frecuencia para que se creen cosas, para que se generen nuevas realidades. Es muy importante el amor, pero si el amor solo sigue siendo amor, de repente todo empieza a vibrar demasiado y se genera el caos. Ese caos no es negativo, es un caos de creación. Para nosotros el caos es negativo porque una vez a un romano se le ocurrió de que era bueno el orden social. Entonces no es bueno el caos, ¿no? Pero es una cuestión social. Después de eso surge otra frecuencia. Esa otra frecuencia surge del amor, porque el amor empieza a vibrar mucho y ese amor empieza a rebotar contra todo el universo, empieza a generar una gran revolución. ¿Qué hace? Destella, como chispas, ¿sí? En el universo. Esas chispas generan otra base fundamental, la luz, ¿sí? La luz surge a partir del amor, que el amor surge a partir de la frecuencia del sonido, ¿sí? El sonido moviéndose genera esta vibración que al destellar genera la luz. Esa luz lo que hace es generar el frío, que uno dirá, es un poco ilógico, ¿no? ¿Por qué la luz genera el frío? Porque en realidad lo que está sucediendo es que la luz proyecta el amor hacia un punto, ¿sí? Se dirige un rayo de luz y por lo tanto toda la frecuencia va hacia ese punto, ya no así, sino hacia ese punto, ¿sí? Y como tiene una dirección y un orden, baja la frecuencia de caos y se ordena, ¿sí? A través de esa luz. Se consume esa luz en un punto, una estrella, un sol. Entonces eso empieza a ordenar. Por eso llamamos frío en otro nivel que es un poco absurdo, pero para que se entienda la dualidad aquí en la Tierra. Frío. El frío es lo que llamamos geometría en realidad nosotros. ¿Por qué geometría? Porque esa proyección de luz genera formas en el universo. Un triángulo, por ejemplo, ¿sí? Empieza a rebotar y genera un triángulo. Esa geometría da orden al amor, por lo tanto es lo que llamamos equilibrio también. Esa geometría genera esto, la densidad temporal. La densidad temporal lo que es que toda esa luz empieza a colapsar, cada vez más proyección, y por lo tanto toda la geometría empieza a apretarse cada vez más y más y más y más y más. ¿Eso qué hace? Que se condense en un solo punto y de repente ¡pah! ¿Sí? Big Bang. Es decir, que recién acá comienza lo que llamaríamos Big Bang. El Big Bang es la condensación de toda esa energía de geometría. El tiempo es la geometría. La forma en que se mueven las cosas es el tiempo. Por eso mismo, ese tiempo se genera en todo el ámbito externo del universo que da la forma a las cosas. Eso genera la sabiduría. El equilibrio de la geometría hace que el amor se exprese con sabiduría, lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que vinimos a hacer. Entonces ya tenemos un orden. El orden es qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que los humanos llaman misión. La misión de cada uno está
en la geometría, mientras que el impulso a realizar nuestra misión está en el amor, ¿sí? Pero si solo tenemos el amor, buscamos la misión, pero no entendemos nunca qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la sabiduría es la que ordena eso. ¿Cómo? En la geometría del ambiente. Esa calle, una palabra que me guía a tal lugar, ¿sí? Ese orden es el que permite que el amor expanda la experiencia. ¿Qué surge acá entonces? La forma. Cuando amor y sabiduría se juntan, forman la forma de los mundos. Empiezan a aparecer los planetas, todas las formas que hoy conocemos que existen, como nuestro cuerpo, los planetas, las galaxias, surgen a partir de la unión de estas dos. Esa unión forma esto. Es la primera geometría que existe en el universo. La primera geometría es la Trinidad. Esa Trinidad que surge de la expansión, fíjense que forma este triángulo hacia abajo. ¿Qué significa? ¿Con qué lo conocen a esto? El triángulo hacia abajo. Es lo que el femenino, ¿sí? El femenino. Es decir que el universo, en esencia, es creadora, ¿sí? Cuando es creador, no es masculino. El masculino lo que hace es ordenar la creación. Por lo tanto, la primera creación en realidad es femenina. El universo siempre, en cualquier planeta o en cualquier universo, genera entidades femeninas, ¿sí? Y después, para ordenar eso, genera el masculino, ¿sí? Ese masculino es la integración de la geometría, lo que conocen vulgarmente como estrella de David. La estrella de David es el equilibrio entre masculino y femenino en la geometría. Estas dos geometrías lo que hacen es girar, comenzar a moverse. Y cuando empiezan a moverse, hacen un tornado de energía. Ese tornado de energía se le llama Merkaba, ¿sí? El Merkaba, o vehículo de luz, lo conocen todos. Esto en 3 dimensiones o 4, moviéndose, es el Merkaba. El Merkaba, en un primer momento, hace que toda esa energía que está alrededor en expansión se concentre y se divida. ¿Para qué? Para generar niveles de experimentación. Si todo está expandido, no sabemos por dónde empezar. La geometría ordena la forma en que vamos a experimentar. Y esas son las expresiones del ser, que eso es cuando una vez que ya tenemos ese orden de la energía, podemos empezar a expresar las voluntades y el potencial del ser, que son los otros triángulos, las otras divinidades. Esas son las bases para entender el plan cósmico. El plan cósmico se basa en 3 cosas fundamentales: sonido, luz y forma. Todos nosotros y todo lo que existe está creado a partir de sonido, luz y forma. ¿Dónde escucharon esto? Hace 2500 años que venimos escuchando eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Lo conocen? Me imagino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Esto, que en realidad es mucho más viejo. Es Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Pero a la Iglesia no le convenía que la mujer sea muy importante, ¿no? Por cuestiones históricas. Entonces dijeron, vamos a sacarla y pongamos el Espíritu Santo. Entonces, en realidad es Padre, Madre, Hijo. El sonido es esa frecuencia que nos conecta. La madre es la luz que nos genera, ¿sí? Y el Hijo es la creación, los mundos, los cuerpos. Tenemos 3 cuerpos entonces, lo que llaman mental, emocional y físico, que son los 3, Padre, Madre, Hijo. Entonces, para que toda la creación sepa a dónde volver cuando haya experimentado, toda la creación tiene estas 3 partes, sonido, luz y forma. Y para encontrar el equilibrio y volver hacia la luz, tenemos otra vez que volver al sonido, luz y forma. Por eso, ahora en este 2013, estamos en la etapa de sonido. Por eso mismo vamos a trabajar después con el sonido, ¿sí? Para trabajar esa primera etapa. Sonido. Entonces, ¿cómo emergen todas las cosas y las estructuras que nos hacen a nosotros?
Vamos a repasarlo rápido. La esencia, cuando entra en el Merkaba, esa geometría sagrada, entra en el Merkaba, empieza el tornado. Y ese tornado divide la energía esencial. ¿Eso qué hace? Que empiece a proyectarse la creación de algo nuevo. Una luz que irradia luz, pero que empieza a dividirse. Eso es lo que nosotros llamamos dimensiones. ¿Sí? ¿Ubican las dimensiones? ¿Saben lo que son? La primera dimensión, ¿la saben? Primera dimensión es el punto. ¿Sí? Punto, primera dimensión. Es como el prana, como decir prana, ¿no? Primera dimensión. Segunda dimensión, línea. Como en la escuela, que se enseñó y no se sabía por qué. Punto, línea, ¿sí? Segunda dimensión. Tercera dimensión, la proyección, ¿sí? Esa proyección hace que el triángulo o la línea se convierta en una pirámide, por ejemplo, ¿sí? Cuarta dimensión, que comience a girar esa pirámide. Quinta, que irradie luz. Sexta, que se transforme. Séptima, que sienta la esencia. 8, 9 y 10, el ser crístico de esa pirámide, la esencia divina, ¿sí? 10, 11, 12, por ahí, la conciencia de la información que crea esa pirámide. Y el resto es algo muy raro. Y así sigue la frecuencia. Pero ahora, nosotros lo conocemos así. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos construidos de esta manera. Es decir, el sonido que genera una frecuencia de amor, esa frecuencia de amor irradia luz, esa luz genera una forma, y esa forma, la vida y el anclaje a la experimentación. ¿Sí? ¿Los conocen? ¿Sí? Los chakras. O sea, los chakras, ¿qué es? Es la división de la esencia divina. Cuando un ser se vuelve a conectar hacia la esencia, vuelve a unir sus chakras en uno solo. ¿Sí? Mientras tanto, vamos a dividirlos, es decir, descender hacia una nueva frecuencia, hacia algo nuevo. Esto genera un ser. Este ser, por ejemplo, nosotros somos los que vamos a permitir que la esencia del sonido, luz y forma se trabajen en la mayor densidad. ¿Por qué la mayor densidad? Porque, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente están cansados de estar en la Tierra. ¿Están cansados algunos? ¿Se cansaron de la Tierra? ¿De los planetas? ¿Sí? Algunos no, porque llegamos recién y estamos divirtiéndonos todavía. La estamos pasando bien. Pero eso porque hace poco que estamos por acá. Pero los que hace mucho deben estar un poco cansados. ¿Sí? Algunos se están divirtiendo y otros no. Entonces, en esa labor que venimos a hacer, los que están cansados muchas veces quieren volver a la luz, ¿sí? Volver hacia planetas sutiles. Pero los que nunca vinimos a planetas sutiles queremos venir a los densos, ¿no? Acá, donde está el problema, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Si todos queremos irnos para allá, ¿por qué venir para acá? Entonces, la respuesta es, porque para poder realmente saber si tengo o cuál es mi luz interior, tengo que primero experimentar la mayor densidad de mi propia creación, ¿sí? Yo genero cosas densas, pero para saber si realmente formo parte de esa luz y estoy capacitado para unirme a esa luz, tengo que experimentarla. Entonces es un honor venir a los mundos físicos, venir a la mayor densidad, ¿sí? Por eso, en nuestro cuerpo se dividen todos estos niveles para que nosotros podamos recordar el camino de regreso en el caso de que nos perdamos. Algunos se perdieron hace ya 10.000 años, más o menos, un poco más, y están dando vueltas por ahí, ¿sí? Y no se encuentran todavía el camino, pero no importa. Total, en el universo hay mucho tiempo para hacer las cosas, o sea que todo es respetable. El espíritu, entonces,
El espíritu en el universo es la esencia divina, que también podemos llamar electrón, ¿sí? Un electrón es como si fuese el espíritu. El alma es la creación que genera el espíritu para poder nacer. Es decir, diferencia entre alma y espíritu. El espíritu es conciencia divina. Todos tenemos un espíritu que está conectada a la conciencia divina. El alma es una conciencia individual que sirve de vehículo para el espíritu, ¿sí? El espíritu es eterno, el alma no. El alma se transforma. Llega a unas 77, 78 vidas y muere. No muere como, no, sino que en realidad se transforma y vuelve otra vez a hacer otra cosa, ¿sí? El espíritu siempre sigue siendo espíritu. Entonces, lo que hace el alma es permitir que en la expansión de la geometría, en la creación de las cosas, los seres espirituales puedan nacer y experimentar cada nivel de cada chakra. Por ejemplo, un planeta. Las primeras cosas que vamos a experimentar nosotros es trabajar dentro de una galaxia, de un planeta gaseoso y luego un planeta físico. Luego pasar a nivel mineral, vegetal, animal y luego humano y luego ser consciente. Fíjense que el humano no está ahí. Estamos ahí intentando llegar al nivel consciente. Entonces, un planeta, el espíritu llega al alma, el alma a la materia. El planeta se densifica, ¿sí? Y cuando se densifica, aparece también esta geometría. Esta geometría genera los chakras, que genera un ser. ¿Ven la forma? ¿Sí? La expansión de esa geometría genera nuestro cuerpo. Por eso los seres que son íntegros y que tienen los 7 chakras principales, más esos de los pies, y los que están por encima de la cabeza, los hombros y toda esta parte, esos seres que lograron tener toda esa división son seres íntegros, que están capacitados para evolucionar en la máxima luz. Se llamaría así. O sea que nosotros estamos ahí, ¿sí? Estamos ya casi preparados para integrar todo el universo dentro nuestro. Todo lo que estoy diciendo está dentro nuestro. Y ahora, como ya lo tenemos todo separado, lo podemos ver. Entonces, ahora lo volvemos a integrar. Si uno lo mira desde ese punto, dice que aburrido, ¿no? O sea, venir desde allá para separar todo y después juntarlo de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? No, todos tenemos los chakras. Claro, si no estarías muerta. O sea, nosotros tenemos todos los chakras, ¿sí? ¿Cómo? Ah, sí. Normalmente en la humanidad hoy vibra este y este. Y este hace pap, pap, como que intenta, ¿no? Y a veces este un poquito. Ahora. ¿Ah? No, eso es problema tuyo. Pregunta si yo voy a enseñar, ¿no?, cómo conectar todo eso. No, eso es problema de cada uno, ¿no? O sea, no es problema mío. Mi problema es explicar esto. Después que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy bajando, o sea que no me sigan mucho porque... A partir de eso se crea un humano. Entonces, sí, hay chakras que vibran más que otros, ¿sí? Depende de lo que está viviendo cada uno en su vida. Si uno está viviendo el amor incondicional, vibra este. Si vive el amor entre personas, no incondicional, vibra este. ¿Sí? El emocional, los lazos. Si está siendo artista y construyendo o lo que sea, trabajando en la tierra, vibra con estos. No está mal vibrar con uno o con otro. Solo aquel que está buscando la integración del universo es el que debería vibrar en equilibrio. Pero que uno vibre más o el otro menos no es para el universo algo fundamental. Lo importante es que lo puedas experimentar y te tomes tu tiempo para hacerlo. Es un padre bueno, digamos, no te apura, ¿no? Entonces, ¿cómo
hace cómo se desarrollan las entidades que conocemos nosotros del universo. Acá, los chakras. Ahora, ¿quiénes vienen después? ¿Ven las dimensiones? ¿Sí? Miren que yo puse 1 y 2, 3, 4, 5 a 9 y así hasta la 22. Hay más dimensiones, porque el universo se expande. Entonces 24, 28 y así 33 y sigue expandiéndose, ¿sí? El universo. Es como una espiral constante. Pero yo lo puse así porque al humano le es más fácil, a todos nosotros, es más fácil entender las cosas jerárquicamente, ¿sí? Pero en realidad esto no es así. Esto en realidad es, el 1 y el 2 es 21, 22. ¿Ah? ¿No se entendió? El 1 y 2 es lo mismo que 21 y 22. O mismo. ¿Sí? Porque es así. ¿Se entiende? No es de acá para acá. Es así. 1, el punto, esencia divina. ¿Dónde está el espíritu? Esencia divina. ¿Sí? El punto. La proyección de la luz, lo que está en el medio, o canal central que une todos los chakras, la esencia de conexión, de expansión, segunda dimensión o 21 dimensión. ¿Sí? Es según dónde estemos parados. Ahora lo entendemos así, jerárquico, pero nos vamos a dar cuenta, normalmente cuando uno muera o cuando estemos acá todavía, si somos conscientes, nos hacemos más conscientes de esto, que nosotros creemos que, por ejemplo, los ángeles están acá, parados, ¿no? Y si miramos para arriba, le vemos los calzones. O sea, así, ¿no? Le vemos ahí abajo, como los ángeles ahí, los arcángeles allá, y así más arriba. Y para seguir a los ángeles tenemos que subir a la cuarta dimensión, y así. No, nos vamos a dar cuenta de que el ángel está acá también, que a veces me pasa por el medio, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque las dimensiones no son así, sino que están todas juntas, todas. Lo único que hacemos nosotros como almas es concentrarnos en una sola para experimentar una sola. Si ahora estamos en tercera dimensión, cerramos los ojos para todas las otras y experimentamos, más devagar, y experimentamos y experimentamos me pierdo. Estaba hablando de la... Sí, y experimentamos todas juntas, en realidad, pero por parte. Cerramos los ojos y vemos tercera dimensión, solamente. Después abrimos un poquito y vemos cuarta, quinta, sexta, ¿sí? Y abrimos un poco más y así. Está todo aquí, pero es según ustedes crean. Por ejemplo, todos ustedes me están mirando a mí y ven entonces una parte de esa creación. Pero detrás de ustedes hay más, y al lado, y al otro lado. Esas son las dimensiones, ¿sí? No es así, sino así. Entonces, ¿quiénes están en esas dimensiones? Nivel de emanación. El nivel que permite que todo surja. El nivel de emanación tiene frío y caliente, magnetismo, equilibrio, geometría, electromagnetismo, ¿sí? Lo que ya hablamos antes. Ese es el nivel de emanación. Aquí está el amor y la sabiduría, en ese nivel, ¿sí? Voy haciendo como hacia abajo. Amor y sabiduría. Ahí empiezan las entidades. Las entidades ya son lo que habíamos hablado antes, la proyección geométrica de un ser que vibra en amor y en sabiduría. El espíritu ingresa en el alma y surge el nivel angelical. El nivel angelical no es de los ángeles, es de todos los seres que tienen alma y espíritu juntos, ¿sí? El espíritu tiene un alma, es angelical, ¿sí? Si el espíritu es solo, es una esencia universal. Y el alma también. Ahora es angelical. En el nivel angelical está este ser, los angelicales, nosotros, por ejemplo.
ahí surgen, fíjense, crísticos y sabios, ¿sí? ¿Saben qué es un crístico? ¿Conocen algún Cristo? Ubican alguno, ¿no? Cristo, ¿sí? Cristo o Yeshua, como Jesús, era un crístico. Pero fíjense, ¿ustedes son un espíritu? ¿Todos ustedes tienen espíritu? Sí, ¿no? Me imagino. ¿Todos tienen un alma? Me imagino también. ¿Dónde está el espíritu y el alma? Ahí. ¿Ustedes de dónde vienen? De ahí. Y para llegar acá, ¿por dónde pasan? Por crísticos y sabios. Es decir que no hay un Cristo, 3 o 4 Cristos, sino que somos todos crísticos. Crístico quiere decir, en la palabra griega, Christo, ¿sí?, enviado. Es decir, que todos los que están en el nivel angelical y pasan al nivel crístico toman conciencia de que van a ser enviados a trabajar para el plan, ¿sí? Entonces es el nivel crístico, que trabaja el amor incondicional por todas las cosas. Nosotros venimos al mundo, pero otros se quedan ahí, administración de empresa, ¿sí? Se quedan en ese nivel trabajando. Y a veces, cuando nosotros crísticos venimos a la tierra y nos olvidamos de por qué vinimos, le mandan a llamar a alguno, ¿sí? Y le dicen, hey, ¿podrías recordarle por qué fueron enviados? No estoy hablando de mí, estoy hablando de los crísticos de verdad. ¿Podrían recordarles por qué fueron enviados? Entonces un crístico dice, bueno, ahí voy, ¿no? Ya voy. Cuando ese crístico dice, ya voy, es Buda, Mahoma, Jesús, bla, bla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero porque viene desde la esencia divina. Nosotros todos venimos de ahí. Los sabios son la junta de espíritus que ordenan al universo. Mientras el crístico dice, yo voy a ayudar incondicionalmente a todos los seres, los sabios dicen, pero si no lo hacen, me los traes de vuelta. ¿Se entiende de lo que voy? ¿No? Los crísticos son amor incondicional. Entonces van y ayudan a las almas a experimentar. Los sabios dicen, hay que hacerlo, sí o sí. No importa cuánto demores, que los crísticos te ayuden, pero hazlo. Y si no lo haces, y a veces ese vuelve es un camión que pasa por la calle. ¿Se entiende? O sea, los sabios no son muy incondicionales o amorosos como los crísticos. Los sabios son rígidos y exactos. Geometría. Si esa geometría no se cumple, entonces a vuelta y hacer lo que haya que hacer. ¿Sí? Es como un poco así. No son malos, Pero hubo uno que dijo, uno de esos sabios que dijo, estaría bien hacer un sistema más rígido, ¿sí?, para que los humanos, no los humanos, cualquier ser vivo, no solo humanos, después aparecimos nosotros, para que cualquier ser vivo pueda experimentar todo más rápido y se dé cuenta en la misma vida que las cosas tienen que hacerse, no porque alguien dice, sino porque yo, alma, dije, tengo que hacer esto. Y como voy a hacer esto, necesito que alguien me diga, lo hiciste, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Los crísticos vienen y te dicen, ¿y lo hiciste? ¿Todo bien? Bueno, así. Los sabios dicen, ¿lo hiciste? Deberías haberlo hecho ayer, ¿sí? Ya debería estar hecho. ¿Se entiende? ¿No? Bueno. ¿Ah? Los crísticos ayudan a que nosotros cumplamos nuestra misión. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a ellos, por favor, ayúdennos, ¿sí? Nosotros tenemos una misión que cumplir. Yo la elegí. Yo dije, yo voy a hacer esto. Entonces le pregunto a los otros, ¿me ayudan a mí a hacerlo? ¿Se entiende? Entonces los crísticos dicen, bueno, ayudamos. Pero cuando yo no lo hago y el crístico me dice, y yo no escucho, no escucho, así, vienen los sabios y los sabios dicen, ¿no escuchaste? ¿Sí?
Y ahí es cuando reacciono, ¿no? Ah, ahora sí escuchaste, ¿no? Es más o menos así. Uno de esos sabios hizo un sistema que dijo, bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido esto. A ver por dónde voy. Almas. Ahí aparece el nivel de integración. El nivel de integración es el que empieza a trabajar uno de estos seres, ¿sí? Uno de estos sabios, para generar la experimentación rápido. ¿Y eso cómo se hace? Genera lo que se llama densidad temporal. ¿Se acuerdan? Densidad temporal, lo que hablamos antes, ¿sí? La densidad temporal. ¿Qué es eso? La geometría se empieza a contraer más. ¿Y eso qué hace? Que los seres que antes estaban así como volando y todo bien y así, de repente hagan esto, ¿no? Y se empiezan a contraer y digan, ya entiendo que tengo que hacer algo, ¿sí? O sea, como que ahora tengo más límites para hacerlo, ¿se entiende? Más límites. Esos límites es densidad temporal. Como nosotros tenemos aquí, tenemos 3 horas más, ¿sí? Sí o sí, 3 horas. Hay que terminar en 3 horas, ¿sí? Allá te dicen, tienes 78 años. Hazlo en 78 años, porque el cuerpo va a morir, ¿sí? Entonces, esa es la densidad temporal. Te ponen límites. Esos límites hacen que nosotros surjamos como seres galácticos. Nosotros, almas, vamos a la densidad. Esa densidad está en Sirio, Pléyades, Arcturus. ¿Conocen esos nombres? Estrellas, ¿sí? Estrellas donde hay planetas. Vienen y nacen los seres galácticos. Y luego los humanos. ¿Ven ese nombre ahí? Luzbel. ¿Ya? En ese lugar. Luzbel. ¿Lo conocen? Lo conocen también como Lucifer. Oh. ¿Ah? ¿Quién es Luzbel? La luz más bella. ¿Se entiende? Y uno dice, ¿y por qué tiene cuernos y cola? ¿No? O sea, ¿por qué es el diablo si era la luz más bella? Este ser, Luzbel, es el que dijo a las almas que iba a poner límites. ¿Sí? La luz, ¿se acuerdan? Proyecta, luz, geometría. Geometría, densidad, tiempo, límites. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la luz le dice a todos, voy a poner límites. Háganlo cuando quieran, pero hay límites que cumplir. Vidas, planetas, ¿sí? Aparece Luzbel. Y del otro lado, Mijael, ¿conocen? El arcángel Miguel. Mijael, ¿qué dice? Perfecto, pero no te metas tanto, ¿sí? O sea, respetemos el tiempo. Si un alma necesita 4, 5, 60 vidas para aprender una cosa, respetémoslo. Y Luzbel dice, bueno, pero que lo haga. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Que lo haga. No es dual, no es dual. Todos trabajan para lo mismo, ¿sí? Nosotros creemos que están separados, pero todos trabajan para lo mismo. Luzbel genera ángeles de la oscuridad y el otro ángeles de la luz, ¿sí? Oscuridad, luz. La oscuridad, ¿qué hace? Densifica la luz y genera los elementos: tierra, fuego, aire, agua. ¿Qué? Fiziste feito começar localizar. Sí. Y todo. Entonces, los ángeles de oscuridad no son malos, ¿sí? Son seres que ponen límites para aprender materia, ¿sí? El fuego, el agua nos choca, ¿sí? Es límites naturales. Y el otro lado, la luz nos cuida, nos guía. Los guías, por ejemplo, ¿sí? Nuestros guías, maestros y demás, que nos van guiando para que los ángeles de oscuridad no tengan que pegarnos.
No pegarnos porque somos nenes malos, sino pegarnos porque nosotros les dijimos, si no lo hago, por favor, hazme acordar, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que en sus vidas despiertan espiritualmente con un golpe. ¿Ah? Bueno, acuérdense de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que enojarse, hay que agradecer, gracias, ¿sí? Cuando le digo gracias, se termina, ya está, ¿sí? Es muy fácil en realidad. Hace 2000 años empezaron a pelear, ¿no? Todo eso, pero bueno. El problema está acá, ángeles de oscuridad, ángeles de la luz, y fíjense la barrera del tiempo. Tiempo, demonios, tiempo, ángeles. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pasamos a la densidad, no solo los humanos nos desconectamos, sino que también los ángeles y de oscuridad y de luz, ¿sí? Entonces, ángeles de oscuridad se olvidan de que trabajan para el plan. ¿Se entiende? Se olvidan, ellos se olvidan de que trabajan para el plan, ¿sí? Se olvidan. Entonces, ¿qué hacen? Nos empiezan a pegar más fuerte, más fuerte. No se dan cuenta de por qué nos pegan más fuerte. Y crean todo un reino, todo un mundo más denso, que nosotros conocemos como infierno, ¿sí? El infierno. El infierno es un lugar de densidad, pero que no es donde van las almas malas. ¿Ah? O sea, no es donde van las almas malas, sino que es un lugar que atrae a las almas que están densas. Hay personas que son muy buenas, pero muy densas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ese lugar los atrae. No tiene que ver con malo o bueno. El universo le da igual ser malo o bueno. Lo que le importa es si eres denso o sutil. ¿Sí? Es por peso. Denso o sutil. Normalmente lo bueno es sutil y lo malo es denso, normalmente. Pero mucha gente no. Hay gente buena muy densa. Entonces, ángeles y demonios. Nosotros en el medio, ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar esto, experimentar todo, para volver. La única forma de volver es integrar, nivel de integración, oscuridad y luz. Si nosotros solo buscamos la luz, entonces hay una parte que no usamos. Nos quedamos sin brazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque luchamos en contra de una parte nuestra, la oscuridad. La oscuridad es nuestra también, nosotros la creamos. Muchos de ustedes vinieron de ahí, ¿sí? Es el camino por el cual llegaron acá. O sea que hay que honrar ese camino también, para integrar y ser uno. Entonces, cada uno tiene que ver su historia e incorporarla, equilibrarla. ¿Cómo? Dharma y karma, ¿sí? El dharma es lo que nosotros tenemos como positivo, el karma como denso, no negativo, ¿sí? Sino que es el dharma nuestro potencial, el karma lo que nos falta por aprender. No es malo el karma. Si hay mucho karma es porque estás en la escuela todavía, en el primer curso, ¿sí? Y vamos repitiendo de curso, repetimos, y cada vez más cosas para aprender, ¿sí? Más se nos va sumando. El Dharma es, ya aprendí, ya lo sé, entonces puedo enseñar diferente. Esa es la forma que podemos buscar para equilibrarnos en el centro. Todo esto no es para una guerra entre el mal y el bien, es para experimentar e integrar. Eso es lo fundamental, experimentar e integrar. No es malo ir por el camino de la oscuridad, lo malo es siempre estar ahí, ¿sí? Porque hay gente que va solo por ahí o solo por acá. No sé si de ustedes hay gente que está en la luz, ¿no? En el camino de la luz, y se hacen llamar guerreros de la luz. Guerreros
escuchan eso, guerreros de la luz, ya no hay que luchar contra nadie, ¿ah? No hace falta. Antes sí, ahora ya no, ¿sí? La guerra ya es algo que ya está. Ahora somos trabajadores de la luz, pero muchos trabajadores de la luz están en contra de la oscuridad, ¿ah? Entonces dicen, no, de oscuridad no hablo, no, los demonios fuera, no existen, o no existe el mal. Sí, claro que existe, y está bueno que exista, ¿sí? Porque solo así aprendemos sobre nosotros mismos, ¿sí? Es el reflejo, el espejo que nos hace, es la oscuridad, que también es luz, nos ayuda a experimentar. Si le honramos y agradecemos, trascendemos la información. Por eso, integración. Hoy, en la era de Acuario, estamos en integración, no podemos pelear más. Estamos en la vasija de agua, el cántaro de agua. Ya no somos los peces, Piscis, los peces, ¿no? Uno para acá, el otro para allá, peleados, ¿no? Estamos en el mismo, Acuario. Bueno, ¿cómo se integran entonces estas cosas en nuestra sociedad? Nosotros toda esta información la tenemos así. Amor, voluntad y sabiduría. Tres fuerzas que mueven a la creación. Amor, voluntad, sabiduría. Cabeza, hombros y el corazón, ¿sí? Para conocer dónde estamos ubicados. Esto nos hace estructura, orden y control, jerarquía, masculinidad. Este es el patrón antiguo, el patrón que venimos trabajando. Hace mucho tiempo fue el femenino. Cuando fue el femenino, todo era horizontal, pero ahora integramos las dos. La integración es esta. Entonces, ahora estamos en un periodo de libertad de expresión, horizontalidad, feminidad, ¿sí? Que se dirige al corazón, el otro a la cabeza, este al corazón. Por eso estamos en una edad de expresión incondicional.